Muy buenas noches. Uno de los hombres de mayor prestigio en Colombia en materia de medición de opinión es el doctor Carlos Lemoine. Él es presidente, gerente, director, fundador del Centro Nacional de Consultoría, que es una de las empresas más afamadas en el país en materia de sondeos de opinión. Son dos temas. El primero, el doctor Lemoine creó el Centro de Conversación, el Instituto de la Conversación. ¿Qué es el Instituto de Conversación? Es una institución dedicada a posicionar en el país lo que es la conversación. Porque el gran movimiento de renovación de las empresas y de la convivencia ciudadana Es conversar. se da en el movimiento de conversación que existe hoy en el mundo. Pero el Instituto de Conversación, ¿qué enseñan? Enseña a conversar en las empresas. ¿En las empresas? Sí. Enseña a conversar en la familia. ¿En la familia? Y se ocupa de promover las conversaciones públicas que son vitales para el país. ¿Hasta dónde es importante, según el Instituto, la conversación? Pues una manera de decirlo es como lo dice Humberto Maturana. Nosotros vivimos en el mundo que construimos con nuestras conversaciones. Esto, en esa frase, de que uno vive en el mundo que construye con sus conversaciones, se encuentra un inmenso tesoro para las personas y para las empresas. Porque obviamente las personas y las empresas y las instituciones tienen mucho dominio sobre su conversación y en consecuencia tienen mucho dominio sobre la forma como construye su mundo. ¿Quién es Humberto Maturana? Humberto Maturana es un biólogo chileno que ha sido varias veces candidato al premio Nobel y que... ¿A premio Nobel de qué? De biología. ¿De biología? Sí. ¿Y cuál es la conversación que usted hace o hacía hace un momento conversando previamente con usted entre él y Freud? Yo digo que tienen su similitud en lo siguiente, que Freud tomó el sexo y de eso dedujo la explicación del comportamiento humano. Ajá. Y eso hizo que la gente se liberara. Fue una gran liberación. Sexualmente. Sexual y en la vida. Sí. Hay que ver la diferencia de los vestidos de las mujeres antes de Freud y después de Freud. Es enorme. Y toda la vida, Maturana, al comienzo de este siglo, dice, hombre, lo que tenemos que enseñar a manejar es la conversación. Es decir, porque eso es lo que nos determina qué tipo de empresas tenemos, qué tipo de instituciones tenemos, si tenemos convivencia o violencia, si tenemos pobreza o prosperidad. Entonces, en esa identificación de la conversación como la gran fuerza que mueve a las organizaciones, se encuentra la raíz de un movimiento que se ha venido extendiendo por el mundo entero y que tiene una fuerza muy grande, por ejemplo, en Estados Unidos. Justamente en este mes acabamos de publicar en Lemoine Editores un libro de profesores de Harvard que se llama Las 3 leyes del desempeño, que lo que hace es explicar cómo se debe conversar el futuro de una organización para que esa organización encuentre el camino hacia ese futuro diseñado que busca. Pero ahora, doctor Lemoine, en el Instituto de la Conversación, ¿qué es lo que enseñan? ¿A conversar? Enseñamos, obviamente, como la conversación es una fuerza tan supremamente importante, se ha venido desarrollando lo que podríamos llamar la conversación diseñada. Sí. ¿No?
Entonces, se desarrollan formatos de conversación. Entonces, una de las funciones del instituto es enseñar el manejo de los formatos de conversación para las empresas. Por ejemplo, ¿sí? Es que la conversación la determina mucho el contexto. Como tú arregles el contexto de la conversación, determinas para dónde coge la conversación. Es algo así como los bordes del río. Una vez que están definidos los bordes del río, ya se sabe para dónde coge el agua. Lo mismo, cuando tú defines el contexto de la conversación, defines para dónde coge la conversación. Entonces, hay que diseñar los contextos apropiados para que la conversación fluya hacia donde se quiere que llegue. Entonces, esa es una de las funciones del instituto, desarrollar formatos para llevar a cabo la conversación de los diversos temas que enfrenta o una empresa o una institución o el mismo país. ¿Y qué es lo que usted llama el contexto de la conversación? Bueno, en una cena íntima, el contexto es el tema, la mesa, la invitación. Todas esas son formas que llevan a que la gente cuando llega está en un ambiente que determina el estado anímico de la persona, y ese estado anímico determina el tipo de soluciones, el tipo de respuestas que se da a las preguntas que se plantean en una conversación. A ver, varias preguntas. Primero, ¿en Colombia la gente sabe conversar? Yo diría no en un sentido muy profundo, y es que la conversación crea, y ese concepto de la conversación creativa, de la conversación que crea nuevas realidades, nuevos futuros, no está desarrollado en Colombia. Entonces, uno de los objetivos del instituto es volver a Colombia un país que conversa. Mejor dicho, que conversa sus problemas, que conversa su futuro. Ese es el objetivo del instituto. Lo que usted dice es, mire, en Colombia la gente puede conversar, pero no tiene educación para conversar, no tiene cultura de conversación, en el sentido de que uno debe conversar sobre un tema definido sin enloquecerse. Sí, ese es en buena parte, pero tal vez hay algo más profundo. Es lo siguiente, en la forma como tú has venido conversando, o como una empresa viene conversando, está en el fondo definiendo su futuro, ¿sí? Está escribiendo su futuro. En esa forma de conversar está definido el futuro. Pero un momentito, perdón un momento. El instituto está dirigido únicamente a organizar, educar sobre el diálogo en la empresa, o es la conversación entre los seres humanos. Las conversaciones entre los seres humanos. Obviamente hay especialidades, marido y mujer, esa es una conversación muy importante, padres e hijos. La conversación intergeneracional, eso es uno de los temas que más nos interesa, porque obviamente es la manera como se perpetúa una cultura o se mejora una cultura. Pero déjame decir una cosa que me parece crucial, y es esta, que el instituto lo que busca justamente es que al ser consciente la gente de la forma como conversa y cómo esa conversación le define su futuro, pueda escribir de nuevo un futuro distinto, un futuro diseñado y consciente. De manera que es eso, enseñarle a la gente a reescribir su futuro con base en la forma como conversa. Y obviamente a la empresa también a reescribir su futuro con base en la organización de sus conversaciones. Ahora, ¿cómo hace uno para saber conversar después de conversar? En Colombia, de acuerdo con investigaciones en poder del doctor Carlos Lemoine, la gente no sabe conversar en general. Lo que fomenta o crea el Instituto Nacional de la Conversación es aprender a conversar.
aprender a conversar, desarrollar o desencadenar la inmensa fuerza que tiene para crear un mejor futuro, la conversación. Ahora, doctor Lemón, aprender a conversar tiene que ver con la temática de la conversación, con el formato de la conversación, con el tono de la conversación, ¿o con qué? Bueno, la conversación tiene unos prerequisitos para que sea exitosa. Bueno, la primera es la escucha generosa. Es decir, uno tiene que aprender a escuchar al otro desde donde el otro conversa. Mejor dicho, primera lección, no hable sino escuche. Escuche. Es tal vez la más importante, la fundamental. Y escuche y entienda. Escuche y entienda. Más aún, escuche como el otro quiere ser escuchado. Caray. Porque el problema básico es que a uno lo escuchan no como uno quiere ser escuchado, sino como el otro quiere escucharlo. Y ahí es la tragedia. Todos lo hemos vivido, todos lo hemos vivido, y por lo menos un día o todos los días en la casa alguna vez. En el sentido, doctor Lemón, de que, a ver, si a uno les ponen una tesis sobre una pelea, uno está comprometido con su propia idea y no acepta la idea del otro. No la examina, no la examina. Entonces, ese es un hecho, es un postulado fundamental de la buena conversación. Pero perdón, ¿y de verdad se llega a eso? Sí, se llega a eso. La gente aprende a escuchar. ¿En serio? Oiga, toma ¿Cuánto tiempo. dura un curso? ¿Un año? No, tenemos cursos de 3 días. ¿De 3 días? Sí, sí. Son cursos muy especializados. En general traemos gente del extranjero que han desarrollado cada técnica específica para conversar. Para conversar. Saber conversar. Sí. Y como le digo, hemos publicado el libro de las 3 leyes del desempeño que básicamente están encaminadas a enseñarle a las empresas cómo manejar la conversación para construir el futuro que desee. Estaba yo pensando que ciertamente cuando yo le pregunté a usted si la gente en Colombia se va a conversar, dijo que no. Estaba pensando que es así, mejor dicho, mira, aquí no conversa el gobierno con la guerrilla, no saben conversar. No conversa el gobierno con las cortes, no saben conversar. No conversan el empresario con el empleador, el empleado, no saben conversar. Es un tema profundo, en serio, la falta es indudablemente, porque es que a la larga una cultura es 4 o 5 relaciones. La cultura es cómo se relacionan el padre con los hijos, cómo se relaciona papá y mamá. El hombre con la mujer, sí. Cómo se relaciona el Estado con el ciudadano, cómo se relaciona el empleador con el trabajador. Y eso son conversaciones. Óigame, entonces, definir, aprender a conversar, a escucharse mutuamente, hace que la sociedad sea mucho más inteligente. Y creativa, como digo. Y creativa. Justamente es eso. Uno de los fundamentos de la innovación o de la renovación de la conversación es crear la base para lograr la innovación. Es decir, lo que usted dice es, hay que conversar para crear y no para destruir ni hablar babosadas. Exactamente. Muy bien. Oiga, ¿y el libro de las 3 leyes del desempeño cómo es? Es un libro que escribieron 2 profesores de Harvard y que está encaminado a enseñar cómo puede una empresa construir un futuro diseñado y organizarse para lograrlo. Y tiene un extenso número de ejemplos sobre cómo eso lo han logrado diversas empresas en el mundo.
Y lo que tratamos de hacer es que esa idea de que el futuro puede diseñarse a través de la conversación sea una realidad en Colombia. ¿Eso ya está en las librerías? Está en las librerías. 3 leyes del desempeño. Sí. Bueno, tema final. CNI y el Centro Nacional de Consultoría acaban de realizar en alianza una encuesta sobre los mejores alcaldes, los mejores gobernadores, la medición de la gestión del presidente, la credibilidad de la gente en la iglesia, en el Congreso, en las fuerzas militares, en las cortes. Todo este estudio será el tema, uno de los temas centrales esta noche en el noticiero CMI. ¿De acuerdo? Perfecto. Doctor Lemón, muchas gracias y mucha suerte. Me cuenta cómo va eso. Bueno, muchas gracias. Ahora vienen las noticias del mundo en la emisión internacional de CMI.